Preparan un golpe a Nicolás Maduro, pero no solo desde la oposición del país. Este golpe lo están planeando a nivel internacional. De esto y mucho más, por supuesto, vamos a hablar aquí en el Chapucero USA. Los saluda Gaby López y precisamente dando un pequeño resumen, Ursula von der Leyen, esta presidenta de la Comisión Europea, ha rechazado, obviamente rechazó las quejas de Hungría y Eslovaquia, dos de los países más importantes en este momento en el tema energético, por los problemas que se tienen, a pesar de que Ucrania es la responsable de la falta del suministro de los recursos rusos. Había un acuerdo, pero a Ursula von der Leyen no le importa si Hungría, Eslovaquia y el resto de los países de la Unión Europea se quedan sin luz, siempre y cuando ella siga diciendo que Rusia es el malo. También están preparando un plan ante el posible regreso de Donald Trump en la Casa Blanca. Esto lo hace, por supuesto, Ursula von der Leyen ante el riesgo, ante el temor de perder, por supuesto, el apoyo para Ucrania. También hay un golpe de estado en Estados Unidos. Eso definitivamente lo cambiaría todo. Lo comenta un funcionario muy importante de este país. Esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Arrancamos rápidamente con la Comisión Europea. Los problemas en Europa siguen creciendo, a pesar de las intenciones, a pesar de decir que todo está bien y que la Unión Europea está más fuerte que nunca. Es una mentira, porque los lazos se están rompiendo. Resulta que la Comisión Europea, que está a cargo de Ursula von der Leyen, precisamente ha rechazado todas y cada una de las quejas de Hungría y de Eslovaquia. Esto ante la suspensión por parte de Ucrania del suministro de energía rusa a través del gasoducto Druzhba que atraviesa su territorio. Han aconsejado a estos dos estados miembros de la Unión Europea a que empiecen a buscar proveedores en otro lado, porque si ya no es posible depender de la energía rusa, entonces simple y sencillamente lo mejor sería para todos los miembros de la Unión buscar nuevos aliados, nuevas oportunidades. ¿Por qué lo hace así la Unión Europea? Porque necesitan que estos dos países, que son los que todavía le compran una gran cantidad de recursos a Rusia, se giren al otro lado. Vayan a comprarle a Estados Unidos, a cualquier otro país. Pero lo más importante es precisamente eso, dejar de comprarle a Rusia. Los gobiernos húngaro y eslovaco habían solicitado anteriormente a la Comisión Europea que intervinieran ante este problema que existe con Kiev después de que supuestamente impusiera sanciones a la empresa energética rusa Lukoil, privando a estos dos países sin litoral del suministro de crudo a través de este oleoducto que atraviesa Ucrania. Desde el mes pasado, ambos países enviaron una carta al Ejecutivo de la Unión Europea instándolos a abrir consultas de emergencia con Ucrania, sobre todo porque viola el acuerdo comercial del 2014 de Kiev con Bruselas, en el momento en el que a Zelensky se le ocurrió decir, voy a cancelar el suministro porque ya no me llevo tan bien con ellos, porque prefieren hacer negocios con Rusia en lugar de acercarse a Estados Unidos o darme más armas o darme más recursos económicos. Como no me quieren ayudar a mí, yo tampoco voy a permitir que Rusia los ayude. Pero a pesar de todas las intenciones de Zelensky, que no son obviamente las mejores, se le olvida una cosa: había un acuerdo. Y por eso, tanto el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría como el de Eslovaquia precisamente habían hecho esta solicitud de que lo supervisen, porque a Ucrania le están entregando recursos económicos los países miembros de la Unión Europea, y tanto Budapest como Bratislava son miembros de la Unión Europea. Y si no los quieren apoyar, y si no van a supervisar qué es lo que realmente está haciendo Ucrania, sobre todo porque tienen un acuerdo, entonces simple y sencillamente deberían de romper
todos los países de la Unión Europea las alianzas, los acuerdos con Ucrania, porque si él no respeta lo que se hizo anteriormente, ¿por qué deberían hacerlo los miembros de la Unión Europea? Precisamente hablando de este rechazo por parte de la Comisión Europea, finalmente les dijo la Comisión Europea, Ursula von der Leyen más específicamente hablando, les dijo, a ver, no te vamos a apoyar. No te vamos a apoyar, vamos a seguir ayudando a Ucrania, resuélvelo como puedas, simple y sencillamente, busca a otra persona a quien comprarle petróleo. Esa fue la solución. Cuando hace un mes se les hizo esta solicitud, se les envió esta carta, primero por Hungría y más tarde a Eslovaquia, la respuesta de la Comisión Europea fue exactamente la misma para los dos países. Resuélvelo como puedas, cómprale a otro país, cómprale a quien tú quieras, pero deja a Ucrania en paz. Si ya no quiere hacer negocios con Rusia, es cosa de ellos, ya olvídalo, no vas a hacer negocios con Rusia. Cuando se supone que había una exención para tanto Hungría como Eslovaquia y también para la República Checa de seguir haciendo negocios con Rusia, a pesar de que este último sí ha fomentado todas las restricciones, se ha manifestado en contra de Rusia, dice que Rusia es lo peor, entonces, bueno, ¿a quién realmente creerle? Al final del día, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, al comentar sobre esta ridícula propuesta de Bruselas de reemplazar el suministro ruso por otros países, dijo que no es posible, que no es viable. ¿Por qué? Porque le proponen que se acerque a Croacia. Y cuando esto surge, Péter Szijjártó señala que no es un socio confiable para el tránsito del petróleo. ¿Por qué? Porque ha quintuplicado los aranceles desde el 2022 y a comparación de Rusia, le conviene más tanto a Hungría como a Eslovaquia seguir comprando petróleo ruso. Si van a comprar $5 de petróleo ruso por 100 barriles y por el otro lado, Croacia les está vendiendo a $25 los mismos 100 barriles, entonces obviamente no te conviene. Absolutamente no les conviene y lo saben. Y lo sabe también la Unión Europea. Pero como tal no les importa, porque al final del día lo único que les interesa es mantener feliz a Zelensky, que Zelensky no se enoje porque Hungría y Eslovaquia siguen siendo amigos de Putin. Y hablando precisamente de ese tema de la Unión Europea, es lamentable definitivamente, este grupo ya no sabe ni qué hacer, sobre todo ahora que, sigue bajo el control de Ursula von der Leyen y ahora tienen la intención, ya quieren deshacerse de Hungría, quieren hasta sacarlo de la Unión Europea y por el otro lado, independientemente del problema del petróleo con Hungría y Eslovaquia, también digamos que tienen este problema de las elecciones en Estados Unidos, porque al formar parte de la OTAN, si Estados Unidos o si llegara a ganar el expresidente Donald Trump las elecciones en noviembre, prácticamente dejaría de apoyar a Ucrania, o eso es lo que ha dicho. Eso es lo que incluso esperan los ciudadanos que quieren votar precisamente por Donald Trump, que deje de apoyar a Ucrania. Y ante todo esto, ante este movimiento político que se está llevando a cabo en lo que es Estados Unidos, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen se está preparando, está creando un equipo de funcionarios que puedan preparar el posible regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca. Incluso la Comisión Europea sabe que existen muy pocas posibilidades de que Kamala Harris gane la presidencia, que logre vencer a Donald Trump. Y por eso ya se están preparando. Quieren que cuando llegue Donald Trump a la Casa Blanca tengan a algunas personas que puedan servir de colchón para que no sea tan duro el golpe contra la Comisión Europea como lo ha venido señalando Donald Trump. Las elecciones, precisamente lo compartió el Financial Times, las elecciones están lejos de terminar, por lo que se trata de determinar
cuáles podrían ser las implicaciones. En cualquier caso, los funcionarios clave ya están discutiendo dónde deben concentrarse más para tratar de evitar un daño significativo en los resultados de estas elecciones. El grupo fue creado por la Oficina de la Comisionaria de Transparencia de la Unión Europea, Ilse Johansson, para analizar todo este comercio entre lo que es Estados Unidos y la Unión Europea, entre la Unión Europea y China, ver cuáles van a ser las otras posibilidades que tengan en el momento en el que Trump logre llegar a la presidencia y vuelva a imponer aranceles comerciales. Ese es el temor que tiene la Unión Europea, los aranceles, y sobre todo cuando podría detener el apoyo a Ucrania. Y si se detiene el apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos, obviamente la Unión Europea va a tener que hacerse cargo. Habían dos guerras, la de Rusia y Ucrania y la de China y Taiwán. ¿Por qué? Era relativamente importante que esta última guerra se llevara a cabo, porque ya sabían que Estados Unidos tenía la intención de dejar de apoyar a Ucrania. Eso es lo que había dicho incluso el propio Donald Trump, que lo primero que iba a hacer al llegar al frente de la Casa Blanca era obviamente detener el apoyo a Ucrania, y como es una guerra de la Unión Europea, que lo resuelvan como puedan. Por el otro lado, vemos como cuando estaba Biden impulsando esta guerra entre China y Taiwán, la Unión Europea dijo, nosotros no te vamos a apoyar. Así como prácticamente a la Unión Europea la van a dejar sola con el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre todo enfrentarse a Rusia, tú enfréntate como quieras y como puedas contra lo que sería, por supuesto, China. Porque al ayudar a Taiwán, que es lo que quiere Estados Unidos, vas a tener que enfrentarte a Beijing, y lo sabes, todo el mundo lo sabe. Por eso es muy importante saber o tratar de identificar qué es lo que podría como tal hacer la Unión Europea para o detener las elecciones en Estados Unidos, detener una victoria de Donald Trump, o simple y sencillamente impulsar a Kamala Harris a como dé lugar. Actualmente hay un foro de discusión muy discreto para empezar a hacer todas las alianzas, los acuerdos, todo lo necesario para prepararse de la mejor manera posible en el dado caso de que Donald Trump llegue al poder. Porque prácticamente la Unión Europea sabe que es muy probable que logre llegar al frente de la Casa Blanca otra vez. Este grupo también evaluará a la actual vicepresidenta Kamala Harris y el modo en el que su posible victoria podría afectar también la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que no todo parece favorable para la Unión Europea en ninguno de sus aspectos. Y por supuesto, el expresidente Donald Trump ha afirmado que el Partido Demócrata está organizando un golpe de Estado, o bueno, prácticamente ya organizó un golpe de Estado, pero lo hizo precisamente no contra él, no contra Donald Trump, fue contra el presidente Biden. Trump ha alegado anteriormente que Barack Obama orquestó la retirada de Biden de la carrera presidencial. Lo que no le gustó a Barack Obama sería precisamente la entrada de Kamala Harris. No son amigos. Kamala y Obama no son amigos. Tanto el expresidente Barack Obama como Nancy Pelosi y la mayoría de los donantes del partido convencieron a este hombre de 81 años de que no podía derrotar a Trump en noviembre. Y eso es literalmente un golpe de Estado, porque también ya incluso estaban tratando de girar la situación en torno a decir, es una persona que no es mentalmente estable y debemos sacarlo de la contienda. Debemos sacarlo realmente de ya no solo la carrera presidencial, sino también de la Casa Blanca. Ya sea colocar a Kamala, porque ya no nos queda más remedio, pero buscar a un nuevo candidato. Obama no quería a Kamala. Y lo hemos dicho en diversas ocasiones, Obama no quería a Kamala. Entonces, cuando empieza a surgir toda esta posibilidad de una especie de golpe de Estado,
nadie se lo podría creer o imaginar, porque porque nadie, absolutamente nadie había oído hablar de algo así. Un golpe de estado interno del mismo partido, de aquellos que supuestamente apoyaban a Joe Biden, son quienes sacaron al propio presidente. Quizás no de la Casa Blanca todavía, pero le lograron quitar, por supuesto, la candidatura. Y bueno, finalmente vamos a esta información de lo que es Venezuela. Resulta que el sector extremista de la oposición venezolana, que desconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro, hizo un llamado. Y el llamado no es a investigar las elecciones, ver qué es lo que realmente pasó, cómo se puede llegar a las instancias correspondientes. No, el llamado es a manifestarse, en hacer una concentración en una zona acomodada de Caracas, que es la capital de este país, para hacer, digamos, este grito, esta especie de grito de la oposición de que nos robaron, fue un fraude, ese tipo de comentarios, pero no lo van a hacer en el centro del país, no lo van a hacer en el centro de la capital o afuera del Palacio Presidencial, no, la intención es que sea en una zona donde se encuentran las personas más ricas de Caracas, molestarlos a ellos para que ellos vayan y se quejen con Nicolás Maduro. Este llamado fue hecho por nada más y nada menos que la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos y quien no reconoce el escrutinio oficial. Y al mismo tiempo se asegura de que su delfín, Edmundo González, que quedó en segundo lugar, conforme al escrutinio del Consejo Nacional Electoral, es el presidente electo. Ella dice que Edmundo ganó. Ella dice que es necesario manifestarse y decir que Edmundo ganó. Aunque la fundadora de este partido derechista, Vente Venezuela, no ha presentado ni una sola prueba del supuesto fraude a través de los mecanismos legales para impugnar los resultados, varios países como, nada sorprendente, Estados Unidos, Argentina, han anunciado que reconocen a González como el nuevo mandatario venezolano. ¿No les suena muy parecido? ¿O no han escuchado este movimiento antes? No lo sé. Alguien como Guaidó, por ejemplo, que fue señalado como el presidente legítimo de Venezuela, mientras el que estaba realmente en funciones, el que operaba el país, era Maduro. A Guaidó nada más le dieron mucho dinero y cámaras para que todo el mundo lo viera como la representación de Venezuela, pero realmente por el país no hizo absolutamente nada, e incluso teniendo a Estados Unidos y otros países reconociéndolo como el presidente legítimo de la nación y señalando que hubo fraude en esas elecciones, aún así, desapareció. No hizo absolutamente nada por Venezuela. Porque le pueden decir lo que quieran en el extranjero. Puede sacar todos sus comunicados Edmundo, porque eso era lo que estaba viendo en este momento a través de sus redes sociales, y dice que agradece al pueblo de Italia por reconocerlo como presidente, agradece también a Costa Rica de reconocerlo como presidente, a Ecuador, también vemos a Uruguay y por supuesto Argentina, y no nos podríamos olvidar de nada más y nada menos que Estados Unidos. Obviamente esto hasta cierto punto le da una especie de imagen a Edmundo, pero nada más. Lo pueden reconocer 190 países, pero mientras el control del país no lo tenga Edmundo, lo siga teniendo
Nicolás Maduro, obviamente no va a pasar absolutamente nada. Pero lo que está haciendo no solo Maduro, sino la oposición venezolana es hacer un llamado a la movilización y se hará en Las Mercedes, una urbanización principalmente comercial ubicada en el municipio Baruta del estado Mirada. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, aseguró durante un artículo que se publicó en el Wall Street Journal que acompañará a González por todo el camino que sea necesario recorrer para que todo el mundo y los venezolanos reconozcan la victoria de Edmundo. El eslogan de esta convocatoria es "Triunfamos y ahora vamos a cobrar", una frase que la exparlamentaria no ha explicado del todo y que al mismo tiempo genera suspicacias por los precedentes de violencia que han desatado esa clase de llamados, sobre todo en los últimos días. Del mismo modo, se llama a una concentración en familia para defender el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria, un conglomerado de partidos de la oposición que apoyó al exdiplomático. El detalle aquí es una cosa muy importante. El llamado que está haciendo María Corina es para que los ciudadanos lleven a sus familiares, que lleven a sus hijos, que lleven a sus adultos mayores, que vayan todos los que sean necesarios. Aquí lo importante sería no hacer eso, porque los últimos eventos que ha realizado precisamente María Corina acaban en violencia. Imagínense tener a menores de edad en este tipo de situaciones. Esperemos que el pueblo de Venezuela entienda que en esta situación hacer un llamado a que lleves a tus hijos, a que lleves a toda tu familia a la concentración no es lo mejor. Definitivamente no es lo mejor porque pones en riesgo la integridad de tu familia. Tú podrás decir, bueno, la intención no es hacer que toda la situación estalle. Ocurre. Puede ocurrir. Lo mejor es prevenir, evitar ese tipo de situaciones, porque por mucho que se diga nadie va a hacer absolutamente nada, puede pasar. Los ánimos se encienden y sobre todo por el tema de los menores, participando en este tipo de eventos que no tienen nada que ver. Si tú como adulto quieres manifestarte, adelante, pero no lleves a tus pequeños. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.